preparados para el próximo día 14, abrir las puertas, recibir a los chiquis con todas las medidas de seguridad que lógicamente se han adoptado también en este servicio, de nuevos procedimientos de entradas y salidas, por supuesto reforzar la limpieza, como decía, para que tengamos toda la seguridad para los chiquis, para los trabajadores y poder seguir ofreciendo esa misma educación cercana y ese cariño que caracteriza el servicio educativo que se ofrece desde las escuelas infantiles. Como sabes, tenemos 180 plazas. La pregunta se harán muchos aitas y amas de Baracaldo. ¿Las escuelas infantiles de la ciudad son seguras? Sí, a ver, nosotros atendiendo a las indicaciones que se han marcado desde el Gobierno vasco, pues han tomado una serie de medidas que han finalizado en un protocolo de actuación, que siendo las medidas más importantes, pues entrada y salida escalonada de los menores para evitar aglomeraciones tanto en las entradas como en las salidas, toma de temperatura a las entradas. Se han realizado lo que se han venido a denominar los grupos estables de convivencia, que están formados por los menores de los aulas y se va a evitar el contacto entre grupos estables de convivencia. Incluso dentro de los propios grupos se van a realizar todas las actividades siempre que sea posible, pues para dividir los grupos y que haya limitar el número de contactos. Por otro lado, como ha dicho Amaya, pues se han intensificado las labores de limpieza y desinfección de las escuelas y las educadoras en todas sus relaciones, tanto personales como con los menores, como con las familias, pues tendrán uso de la mascarilla. Entendemos que se ha conseguido garantizar un entorno seguro para los menores, pues para que las familias puedan traer tranquilos a sus hijos, sabiendo que van a estar bien atendidos, a sus hijos y sus hijas. Y sí que es importante recordar que se necesita la colaboración de las familias y con su implicación y colaboración, pues que podremos conseguir esto, pues tomando temperatura diariamente a sus menores y si tienen una temperatura mayor de 37 grados, pues no trayéndolos a las escuelas, o si detectan algún otro síntoma compatible con COVID. ¿Se puede decir que una escuela infantil es más segura que la calle, teniendo en cuenta que al estar en esas burbujas, en esos grupos estables de convivencia, tienen menos contacto con otros menores que luego sea más difícil de rastrear que lo que tendrían, por ejemplo, en un parque o en la piscina? A ver, la respuesta es complicada. Lo que está claro es que es un entorno más controlado, los contactos están mucho más controlados y a su vez los niños que vienen, si tanto seguimos las medidas que con el control de temperatura, pues se va a hacer un sesgo de que si puedes tener COVID no vas a acudir, pero las familias también son responsables y ante síntomas no les traen, es más complicado que haya niños con COVID que puedan contagiar a nuestros menores, mientras que en cualquier otro entorno no sabes con quién te estás relacionando. Hablaba la alcaldesa de que hay 180 plazas, ¿quedan libres? ¿Habéis notado más miedo a la hora de la matrícula este año? A ver, sí que es cierto que con el descenso de la natalidad pues ha habido bajada, no en las escuelas infantiles de Baracaldo, sino en general. De hecho, ha salido en prensa hace poco pues el descenso de matriculaciones en la educación infantil. Y entendemos que también puede haber ese miedo al tema del COVID. Nosotros, por suerte, no hemos tenido un descenso muy amplio y sí que podemos decir que a raíz de pasar la situación de COVID no ha habido más bajas de las que ha podido haber otros años. Tenemos una ocupación bastante importante y no, el tema de las bajas es más complicado, de si hay vacantes o no, porque tenemos que ver bien cómo se inicia el curso, las medidas de seguridad, si los números de niños es conveniente mantenerlos, bajarlos, pero si se puede, evidentemente se abrirán plazas para que puedan disfrutar del servicio más familias baracaldesas. ¿De momento ha habido que contratar a más monitores? Lo que ha habido es una reestructuración de organización y entendemos que con ello va a ser suficiente. Después ya se irían valorando las medidas y veríamos si es necesario algún tipo de implementación de algún otro tipo de medidas. Claro, porque los protocolos están continuamente adaptándose a las nuevas medidas que vengan del Gobierno vasco. Si de repente dice reducir más los grupos, se necesitarán más monitores, obviamente. Puede haber también problema de espacio. Que al final la reducción de ratios puede conllevar problemas de espacio. A día de hoy entiendo que si no han reducido los ratios de escuelas, entiendo que han valorado que no era necesario siempre y cuando se tomen el resto de medidas. Nosotros, evidentemente, no solo dependemos de las directrices que marque el Gobierno vasco, sino también de la evolución de la propia pandemia. Entonces, día a día nos vamos reinventando e intentando adaptarnos lo mejor posible a la situación cambiante que estamos viviendo.